Saludos, ya estamos de nuevo aquí en Realidad Desconocida para ampliar la visión existente de la discapacidad de una forma positiva. Soy Shalmaría Arroyo y como todas las semanas traemos invitados y temas para que aprendas sobre nuestra comunidad con diversidad funcional o discapacidad en Puerto Rico. Si quieres saber quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, este es el espacio. Siempre nos encanta escuchar sus comentarios en las redes sociales, así que les agradecemos que interactúen con nosotros, que nos envíen qué otros temas quieren conocer sobre la comunidad con discapacidad o si tienen preguntas específicas que quieren que toquemos. Nos pueden encontrar como Realidad Desconocida PR o conectar con nosotros a través de las plataformas de WIPR. Hoy tenemos un tema que me encanta mucho porque en lo personal me fascina el tema del emprendimiento, del empleo, de innovar. Y justo quiero reconocer la importancia de abrir espacios dentro de las empresas que, claro, sean para personas que estén cualificadas o capacitadas para poder hacer el trabajo, pero que también podamos tomar en consideración a las personas con discapacidad a la hora de entrevistar y reclutar. Hay muchas personas con diversas discapacidades que están muy bien preparadas, que tienen sus doctorados, sus maestrías, sus bachilleratos o sus preparaciones vocacionales y no encuentran empleo. De hecho, una estadística que se ha realizado en los Estados Unidos en el gobierno menciona que 22.3% de la población con discapacidad nada más está en esa fuerza laboral. Así que eso es un porcentaje muy bajito y cuando uno estudia estas estadísticas nos damos cuenta que en todos los sentidos hay desventaja. Hay muy poca participación laboral, que sí puede ser por muchas razones que vamos a tocar un poquito en este segmento, pero también tiene que ver mucho con esa falta de oportunidades. Así que para celebrar a nuestra comunidad con diversidad funcional, quiero compartir con ustedes un video que preparé hace un tiempito junto al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo de personas con discapacidades del desarrollo que están emprendiendo e innovando en distintas industrias. Vamos a verlo. Reconocemos 7 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que están rompiendo barreras en su industria a nivel local e internacional. Naomi Cordero Rodríguez es una joven puertorriqueña de 20 años, coach profesional, escritora y activista. Se destaca por su enfoque en la resiliencia y el crecimiento personal. Naomi es una joven con parálisis cerebral que se ha convertido en un ejemplo de cómo la actitud positiva y la perseverancia pueden transformar las dificultades en logros. Como creadora de contenido en redes sociales y blog, Naomi inspira a su audiencia con mensajes de empoderamiento, autocuidado y motivación. Se dedica a guiar a otros en la búsqueda de su propósito, el cultivo del bienestar emocional y el desarrollo personal. Naomi nos invita a abrazar nuestra transformación y avanzar hacia una vida más plena. Elizabeth Lara Cuente es una emprendedora social, escritora y conferencista motivacional de Ponce, Puerto Rico. Ha enfrentado múltiples desafíos de salud, convirtiéndose en una activista por los derechos de la población con diversidad funcional. Es graduada en salud pública y cursa una maestría en gerencia y liderazgo estratégico. Fundó y dirige Beyond Traditional Therapy Puerto Rico, promoviendo la inclusión y el bienestar a través de terapias no tradicionales. En el ámbito literario, publicó Popurrí de Sentimientos. Este poemario nació de un proceso de salud desafiante en donde transformó el dolor en arte y resiliencia. A través de sus conferencias motivacionales, inspira a otros a romper barreras y demostrar que con determinación y esperanza es posible transformar la realidad. Christopher González, conocido como Chris Sin Límites, es un puertorriqueño con síndrome Down, nacido en Rincón, Puerto Rico. Su vida es un testimonio de perseverancia y superación, especialmente en el ámbito gastronómico.
En 2014, Chris se convirtió en la primera persona con síndrome Down en Puerto Rico en tener una licencia de conducir. También es un chef capacitado y propietario de su food truck. Su negocio no solo sirve como un medio de sustento, sino también como una plataforma para mostrar sus habilidades culinarias y pasión por la cocina. Dalila Zapata, nacida en Mayagüez, Puerto Rico, es una destacada modelo internacional, filántropa y activista por la inclusión de 26 años. Esta joven con síndrome de Down ha roto barreras en la moda y el activismo social. Desde los 7 años, Dalila ha brillado en pasarelas de renombre como New York Fashion Week, San Juan Moda y Mercedes-Benz Fashion Show. En 2019 fue embajadora del desfile puertorriqueño en Nueva York y en 2023 hizo historia al participar de Miss Universal Model Look como la primera concursante con discapacidad intelectual. Más allá del modelaje, Dalila impulsa la inclusión y apoya a comunidades vulnerables. Académicamente, Dalila se graduó de cosmetología y mixología. Su historia ha sido destacada por diversos medios e instituciones, inspirando a miles con su lema "Echa pa'lante, tú puedes". Denise Romero es una joven artista de 17 años con autismo. Nacida en San Juan, Puerto Rico, fue diagnosticada con características del espectro autista a los 3 años. Desde los 2 años recibe terapias de intervención temprana. Desde temprana edad mostró interés por la pintura y el dibujo. En 2019 su familia decidió crear artículos de uso diario con sus dibujos. En 2021 se lanzó una tienda en línea y se registró la marca Los Dibujitos de Denise. Esta iniciativa busca asegurar el futuro financiero de Denise y su independencia económica, destacando su talento artístico. La misión de la marca es romper barreras y estereotipos, promoviendo la inclusión y representando las capacidades de las personas con diversidad funcional. Denise ha logrado colaboraciones con marcas reconocidas e influencers, posicionando su marca en un mundo de emprendimiento típico y siendo un ejemplo de inclusión. Joseito Rivera es un joven con discapacidad intelectual leve moderada que ha demostrado un gran interés por los deportes desde temprana edad. Ha participado y se ha destacado en numerosos eventos deportivos a nivel internacional, obteniendo medallas en natación y atletismo en países como Colombia y México. Por 3 años consecutivos, Joseito ha completado el Ironman 70.3 de Puerto Rico, en el cual ha sido el único atleta con discapacidad intelectual de Puerto Rico en lograrlo. A nivel mundial, es uno de 7 atletas con discapacidad que ha alcanzado esta meta. Además de su pasión por el deporte, Joseito pertenece a equipos de baloncesto, bowling y trabaja en una farmacia. Su disciplina y perseverancia lo han posicionado como un atleta de alto rendimiento, participando en eventos regulares y fomentando la verdadera inclusión en el deporte. Wanda Díaz Merced es una astrofísica puertorriqueña que ha revolucionado la astronomía mediante la técnica de sonificación. Esta convierte datos astrofísicos en sonidos. Nacida en Gurabo, Puerto Rico, Wanda perdió la vista debido a una retinopatía diabética. Estudió física en la Universidad de Puerto Rico y obtuvo un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Glasgow. Wanda ha trabajado en instituciones prestigiosas como el Centro de Astrofísica de Harvard and Smithsonian y en el Observatorio Astronómico Sudafricano. Su técnica de sonificación ha sido útil en el estudio de fenómenos astrofísicos como los agujeros negros. Además, ha contribuido en el desarrollo de dispositivos Light Sound que traducen la intensidad de la luz en tonos musicales. Esto ha permitido a cientos de personas ciegas experimentar eventos astronómicos. Reconocida internacionalmente, Wanda ha recibido múltiples galardones y ofrecido charlas TED, destacándose como una de las mujeres más innovadoras en las ciencias. Su trabajo promueve la inclusión y la igualdad de acceso a la ciencia para todas las personas. Y qué genial quedó esa compilación de personas con diversidad funcional que están emprendiendo. Como pudimos ver,
Antes se pensaba que las personas con discapacidad, por ejemplo, síndrome Down, personas ciegas, ¿quién diría que una persona ciega iba a ser astrofísica, que una persona con síndrome Down podía ser chef? Pues mire, en el siglo XXI, en 2025 y por ahí para abajo, las personas con discapacidad hacemos de todo, especialmente si contamos con los recursos, con el apoyo, con las herramientas a lo largo de nuestras vidas para poder desarrollarnos y lograr nuestras metas. Así que esto, ¿verdad? Yo lo pongo como motivación, como inspiración. Fue un video que se usó como parte de la Convención de Discapacidades del Desarrollo y que yo creo que inspiró a muchas personas y espero que a ustedes también les abra, ¿verdad?, esa puerta a conocer más de nuestra comunidad. Algo que quiero mencionar para culminar este segmento es precisamente que estas personas con discapacidad pueden tener una variedad muy grande de características, ¿verdad? No todas las personas con discapacidad, no importa cuál sea, van a poder ingresar necesariamente a una fuerza laboral. Lamentablemente, ¿verdad? Tenemos personas que están encamadas o que de verdad no pueden tener esa participación. Esa parte lo entendemos, pero sí hay personas que pueden hacer desde tareas pequeñas, desde distintas tareas en espacios, como por ejemplo en farmacias, en supermercados, en restaurantes, como también personas que están preparadas profesionalmente a un alto grado, como mencionaba al principio. Así que mi recomendación para todos esos empleadores que estén viendo este programa o que ustedes lo compartan con esas personas es que le demos una oportunidad de conocer cómo está preparada esa persona, cuáles son sus capacidades y qué nosotros podemos, ¿verdad? Como que qué pueden aportar esas personas a lo que ustedes están buscando. Y si es un fit, ¿verdad? Como cualquier persona en una entrevista, en un proceso de empleo y trabajo, darle esa oportunidad. Algo bien importante para mí también es que en el proceso de entrevista, recuerden que, ¿verdad? A veces somos un poquito exigentes y queremos tener estos superstars, pero se nos puede escapar esas personas que a lo mejor están un poquito tímidas o que a lo mejor no les fue bien porque no tenían un acomodo razonable, pues podría ser que no le vaya tan genial en esa entrevista, pero sí la persona esté preparada. Un poquito tener esa flexibilidad y voy a dar un ejemplo rápido para culminar. Recuerdo, por ejemplo, en una entrevista que tuve de estas que hacen exámenes, no sabía que había que hacer un examen ahí al momento de escribir, por lo que no contaba con una computadora en aquel momento que tuviera un lector de pantalla que yo pudiera utilizar como persona ciega. Obviamente fue un fracaso, así que yo estaba preparada, yo hubiera podido hacer el trabajo si hubiera tenido mi equipo, pero lamentablemente por esa falta de preparación pues no fue una entrevista exitosa. Igualmente de mi parte en ese momento yo no estaba preparada como persona con discapacidad para hacer una mejor intercesoría, pero es un ejemplo sencillito que les puedo dar de cosas que ustedes pueden tomar en consideración cuando estén entrevistando a personas con discapacidad. Así que los invito a que den estas oportunidades y que antes de tomar cualquier decisión podamos ver qué puede aportar esa persona que tenemos enfrente. Vamos a una pausa y cuando regresemos les voy a presentar a mi invitado de hoy, que nos va a hablar un poquito más precisamente sobre cómo reconocer esas fortalezas en nosotros mismos y cómo nosotros podemos desarrollarnos y ser líderes. Saludos, ya estamos de regreso aquí en Realidad Desconocida, este programa que hacemos todas las semanas para que sigas aprendiendo junto a mí sobre el tema de discapacidad o diversidad funcional. Así que cualquier pregunta que tengas, créeme que si no la hemos contestado, la vamos a contestar en este programa, tanto de animales de servicio, la comunidad sorda, personas ciegas. Cualquier curiosidad, cualquier detalle importante se toca aquí. Así que si quieres conectar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, estamos también en YouTube y también puedes conectar a info@realidaddesconocida.com y escribirnos un mensaje directamente a nuestro correo electrónico. Quiero pedirles una última cosita antes de seguir con nuestro programa de hoy, y es que si usted conoce una persona sorda, entre, si no lo está viendo ahora mismo en las redes sociales,
y taguee, etiquete, comparta con esa persona, ya que tenemos la interpretación en lenguaje de señas. Muchas veces sabemos que estos programas, ¿verdad?, no necesariamente muchas personas los comparten o los escuchan, personas sordas, porque no tienen esa accesibilidad, así que nosotros queremos promover ese acceso y que puedan aprender todos juntos con nosotros. Hoy estamos hablando sobre emprendimiento, sobre liderazgo, sobre ese empleo de las personas con discapacidad y de conocer nuestras fortalezas. Y quiero presentarles un video de nuestro próximo invitado. Escuchemos. Alguien dijo una vez que la vida es 10% lo que me ocurre y 90% cómo respondo a lo que me ocurre. Yo no tengo control de muchas de las cosas que me pasan, algunas sí, pero de muchas no tengo control. Ahora, yo sí puedo controlar mi respuesta. Y entonces aquí hay un tema que es hacerse responsable de cómo respondemos a las distintas cosas que nos ocurren. Así que esa situación complicada que probablemente estás pasando, medita, piensa, respira hondo y escoge tu mejor respuesta para que le puedas sacar el máximo a eso que parece hoy ser muy difícil y complicado. Una de las cosas que a mí me encanta de nuestro programa es que tratamos de hacer temas, sí, sobre diversidad funcional, pero que todos podamos sacarle provecho, que todos podamos aprender. Y yo siempre he dicho que la discapacidad es algo que algunos nacemos con ella, ¿verdad?, que está en nuestra vida, y para otros es algo que adquirimos o que tiene un familiar. Y al igual que la discapacidad, hay tantas cosas que nos pasan todos los días que hay veces que yo me olvido que soy ciega, literalmente. Hay veces que yo digo, wow, el menor de mis problemas hoy es que yo sea ciega. Tengo problemas con la cocina, tengo problemas con la niña, tengo problemas con el perro, lo que sea, pero nada que tenga que ver con mi ceguera. Así que, como dijo, ¿verdad?, nuestro invitado, lo importante es cómo nosotros reaccionamos a eso que nos ocurre y a esas situaciones. Así que, para hablar un poquito de esto y muchos otros temas relacionados, tengo conmigo a Rafael Román, mejor conocido como Rafi, y nos va a estar hablando un poco sobre su historia como educador, como tallerista, que habla todo el tiempo sobre el desarrollo personal, sobre el liderazgo, sobre el crecimiento. Bienvenido, Rafi. Gracias, Chalma. De verdad que me encanta estar aquí contigo. Y cuando nos conocimos, que no recuerdo bien, era Ciales. En Corozal, yo creo que fue una actividad. Eso es lo mucho que vamos a distintos sitios. Ese es mi déficit de atención. Y me encantó tu historia, de verdad impresionante. Y gracias. Mi admiración y mi respeto, así que me encanta estar aquí. Gracias, sí. Y yo feliz de yo creo que fue mutuo, porque yo fue como que te escuché hablar un poquito y yo tengo que llevarlo a mi programa. Qué bien. Bueno, Rafi, para empezar, primero quiero decirle a la gente que tú tienes redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, de todos por todos lados, ¿verdad? Y estás como Rafiteando, que si ustedes quieren ver más videos como ese tan chulo y que ustedes puedan inspirarse, motivarse, reírse un rato a cada ratito, pues pueden seguir a Rafi en sus redes sociales también. Yo quisiera comenzar hablando un poquito de ti, ¿verdad? Porque aparte de dar tips, tú eres parte de nuestra comunidad y has vivido mucho de esto que estamos hablando de tener retos, de ser un poco diferente y lo has transformado en una ventaja para ti. Así que háblame de cómo fue tu vida creciendo y cómo era primero esa perspectiva de los demás hacia tu discapacidad, en este caso, ¿verdad?, la déficit de atención y demás. Bueno, cuando yo era niño no se sabía mucho de esto del déficit de atención. Eso era algo que no se hablaba. Correcto. Tú eras un changuito, ¿sabes? Changuito, medio loquito, eres un olvidadizo. Eso era lo que, ¿verdad? Sí, sí. La señal que le hacían a uno, ¿no? Eres eso. Y yo, pues, se mezclaba que yo soy de por sí, por naturaleza, una persona bien social. Desde bien pequeño era el nene presentado, ¿verdad? Que ponían a hacer cosas en la iglesia porque le hablaba. Pero eso también me traía unas situaciones porque a nivel de la escuela, pues hablaba demasiado en el salón de clase, siempre tenía un comentario, algo que decir,
interrumpía a la maestra, así que eso me trajo situaciones, inclusive estamos hablando de otros tiempos, ¿verdad? Yo tengo 55 años, así que estamos hablando ¡Bebé! de unos añitos atrás, y por ejemplo, yo supe estar en una esquina del salón con un tape puesto en la boca, porque la maestra, pues, hablaba demasiado, ¿ves? Wow. Y en aquel tiempo eso se permitía. Hoy día, pues, ¿verdad? Creo que tendría muchos problemas un maestro que haga eso. Pero, pues sí, me trajo muchas situaciones y siempre lo vi como que era una limitación para mí. Y hasta cierto punto me sentía como que yo no era igual a los demás. Y esta cosa de que se me olvidaban las cosas y de estar distraído, este asunto de estar distraído me traía muchos problemas porque yo sentía como que no podía lograr unas cosas y la gente me señalaba, ay, Claro. Rafi, tú siempre tan olvidadizo, ay, tú siempre tan despistado. Así Sí, que esos comentarios así que honestamente pues, son negativos y no aportan nada. Ajá. Aunque la gente yo creo que no lo hace, ¿verdad? Que esto es importante. Muchas cosas no lo hacemos con mala intención, Ajá. pero tiene un impacto en cómo, pues, especialmente un niño, cómo ese niño se siente. Sí. Y tú te lo crees, tú sabes, te pones tú mismo también en la marca de que es que yo siempre lo voy a olvidar, yo nunca lo voy a recordar, yo soy un desorganizado. Y es como un poco, haces cumplir la profecía tú mismo, ¿no? De Claro. que lo vas a olvidar, pues sí, lo olvidé porque ya de antemano estoy diciéndome que lo voy a olvidar. Ahora, ¿verdad? Hay muchas ayudas, psicólogos, hay padres que están mucho más conscientes de lo que es la diversidad neurológica, como le llaman ahora, tanto lo que es ADHD, autismo, ADD y 20,000 otras letras que han salido, ¿verdad? Ahora para diagnosticar o identificar estas características que tú mencionas. Pero en tu momento, ¿habían esas herramientas que te ayudaran a tu poder como que balancear todas esas distracciones y inquietudes que tú tenías? Mira, herramientas como tal, bueno, ni yo sabía que yo tenía esa condición. Yo sí, uno va desarrollando, yo digo, unos trucos, ¿no? Como para ayudarse en la situación. Yo siempre fui de hacer listas para acordarme de las cosas. Algo bien curioso que me pasaba era que, por ejemplo, en el salón de clase, mientras la maestra hablaba, yo siempre estaba dibujando en la libreta. Y me regañaban también porque entonces, si no era porque hablaba mucho, estaba dibujando. Entonces, pero me di cuenta, entendí que el dibujar mientras la maestra hablaba me permitía prestarle más atención que si no estaba dibujando, y después con el tiempo entendí que sí, que era hasta una técnica. Claro, es una técnica, Ajá. sí, yo lo he escuchado. Sí, pero en el momento yo no sabía eso, o sea, yo lo hacía por instinto, ¿no? Y me traía problemas también porque a la maestra no le gustaba que yo estuviera dibujando. Sí, que realmente no era como que tenías todas estas herramientas que existen hoy en día para poder manejar todo eso. Una de las cosas que a mí me gusta de tu testimonio es que obviamente sí te decían todas estas cosas, sí tuvo un impacto en tu vida, pero a la misma vez tú fuiste tomando esto como fortaleza y le sacaste ventaja en cierto sentido a todas esas características de ser sociable, ser inquieto, energético. Así que cuéntanos un poco sobre ese aspecto, cómo fue según tú fuiste creciendo y cómo ver esa transición de elemental, de superior, a entonces ir desarrollándote en una carrera profesional. Pues mira, en ese aspecto hubo varios momentos importantes. En escuela superior, y esto nunca lo voy a olvidar, agradezco a esta maestra infinitamente. Inclusive la vi hace poco y se lo dije, que yo hablaba de ella en los talleres. Estaba en el grado 10 y la maestra de estudios sociales me dice al final de la clase que quería hablar conmigo, y pues yo pensé, ya me van a regañar. Y me dice, Rafi, yo necesito tu ayuda. Y resultó nada, para hacer cuento largo corto, me habló de mis capacidades, de mis habilidades, de que yo era un líder, que Qué la gente nice. me prestaba mucha atención, pero que entonces le ayudara y evitara hacer comentarios para poder. Y eso a mí me marcó porque yo no me veía de esa manera. Y ahí está el autoconcepto, que es bien importante en esto que estamos hablando. Ya de adulto, entonces yo me doy cuenta de que sí, que existe el déficit de atención, escuchando un programa de radio, precisamente, que estaban hablando, por eso es tan importante hablar de estos temas.
Y escuchando el programa de radio, ahí es que entonces yo descubro que eso que me pasa se llama déficit de atención y que hay alternativas para trabajar con eso. Ya. Me gustaría que hablemos un poquito más de eso, porque yo creo que eso enlaza súper bien con lo que queremos tocar en los próximos segmentos, ¿verdad? Esas destrezas que ya, como mencionamos, tú convertiste en parte de tu carrera y ahora tú enseñas a otras personas a cómo visualizarse, a tener ese desarrollo personal, a identificar esas fortalezas para entonces utilizarlas a nuestro favor. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Realidad Desconocida. Saludos, ya estamos aquí de regreso en Realidad Desconocida. Feliz de poder estar con ustedes una vez más, trayendo este tema de discapacidad al centro de la discusión. Si quieres aprender más sobre nuestra comunidad con diversidad funcional, te invito a que nos sigas en Facebook, en Instagram. Siempre estamos poniendo contenido adicional o algunos clips también de los distintos programas para que puedas aprender sobre nuestra comunidad y cómo hacemos las distintas cosas, cómo tú puedes ser parte de ese equipo de inclusión y accesibilidad que tenemos. Tenemos muchos campeones, muchas personas que siguen aprendiendo y educándose y se lo agradecemos. Estamos hoy hablando sobre el tema de emprendimiento. Tuvimos un video súper genial que les invito a revisitarlo si no lo vieron en nuestras redes sobre personas con discapacidad que han innovado o que han roto barreras en distintas industrias. Hablamos de personas con síndrome de Down que son modelos, que son empresarios, personas ciegas que son astrofísicas, y son cosas que antes se pensaba que no se podía hacer, que no era una posibilidad para las personas con discapacidad hacer esto, y ya se ha demostrado que en efecto se puede con las herramientas, las oportunidades y los apoyos adecuados. Y estuvimos conociendo un poquito más sobre nuestro invitado, Rafael Román, conocido como Rafi Román muchas veces, y en sus redes como Rafiteando, si lo quieren seguir. Y Rafi, ¿verdad?, tiene muchos sombreros, pero entre ellos, ¿verdad?, ayuda con el desarrollo personal, da talleres, da charlas, es educador. Y siempre sus videos, si ustedes lo buscan en las redes sociales, está dando buenos consejos de vida, de verdad, porque son como que a veces son funny, a veces son de inspiración, pero siempre tienen algo positivo que aportar. Y en este segmento queremos continuar conociendo y atando su historia personal con lo que en su tiempo, ¿verdad?, no era diagnosticado como déficit de atención y todas estas otras condiciones que ahora sabemos, pero como quiera formaron y fueron parte de quien es hoy día. Y también nos va a estar dando algunos consejos para nosotros reconocer nuestras fortalezas y desarrollar nuestras capacidades de liderazgo. Rafi, continuemos hablando, ¿verdad? Nos quedamos en ese punto en donde hubo una maestra, si no me equivoco fue en décimo, ¿verdad? En décimo grado, que como que la forma en que te habló sobre tus características particulares, que muchas veces la gente decía que eran, ay, el inquieto y bendito, no se está quieto, no tiene control, ¿verdad? Ella lo fraseó y lo presentó de una manera muy diferente que cambió la forma en que tú te veías a ti mismo. Así que háblame un poco más de eso y como decía ahorita, ¿verdad?, esa transición ya entonces de ahí a tú definirte como profesional. Pues esa conversación con la maestra fue súper importante para mí, sobre todo porque ella me hizo ver, me enseñó cómo me veían los demás, que yo no pensaba que me veían así, que yo era un líder. Yo no me veía de esa manera, inclusive terminé siendo el presidente de la clase graduanda. Ella tuvo mucho que ver en eso. Pero pues seguí creciendo y llego a la universidad, y la verdad que en la universidad tuve muchos problemas porque pues la universidad es un cambio de ritmo, claro. No es igual que en la escuela, hay un horario. Y estuve 2 años en la universidad y fui un desertor universitario. Dejé la universidad, me sentía incapaz, de verdad me sentía incapaz de yo poder hacer una carrera universitaria. Yo empecé estudiando diseño gráfico, esa fue mi primera profesión, pero no tenía los estudios, así que tuve 20 problemas también.
20,000 trabajos distintos. Imagínate, una persona con un déficit de atención en una fábrica, 8 horas, Sí. haciendo lo mismo, era... Claro, no va alineado No, con las no, fortalezas no. para nada. De hecho, paréntesis rapidito, quiero hacer un programa específicamente ya de la parte como médica del ADHD, el ADD, Ujú. pero hoy en día cada vez vemos artículos e investigaciones de que se siguen diagnosticando más personas adultas. Y eso que mencionas, todo eso es de las cosas en común que tienen estas personas que se empiezan a dar cuenta como que no puedo mantener mi trabajo, no me siento organizado, no puedo cumplir con un proyecto, pero es todo a raíz de la condición que se puede balancear con muchas estrategias que de seguro tú nos vas a contar. Pues como te dije, hasta ese momento yo no sé lo que me pasa, ¿verdad? Sé que tengo unas limitaciones, yo veo unas limitaciones. Claro. Nada, como te dije, para hacer cuento largo corto, tuve 20,000 trabajos. En eso yo siempre me mantuve haciendo diseño gráfico. Estamos hablando sin computadora todavía, tú sabes, la manera Old school. los cruzacalles pintados ahí. Y Oye, tienes talento, no es por nada. Sí, hacía murales y esas cosas. Qué cool. Y entonces, pues finalmente nada, un señor que me invita a una iglesia a hacer un mural, precisamente, resultó que él trabajaba en una revista, le gustó, me vio como una persona creativa y me dijo, yo quiero llevarte a trabajar conmigo a la revista. Y dije, yo no sé nada de computadora. Y me dijo, tú vas a aprender. Y me dijo, fue una gran oportunidad. Y es precisamente en ese trabajo que yo escucho un programa de radio que hablaron de déficit de atención. Y yo dije, ¡eureka! Eso es lo que yo. Eso soy yo. Ese soy yo. Y era un señor ya con su edad y él explicó todo, hizo todo el cuento. Y te confieso que eso fue como un alivio para mí. Porque dije, pues no eres un changuito, Claro. no eres el creativo despistado, es que tienes una condición. Y yo busqué rápido en internet, hice un test. Autodiagnosticado. Y dije, wow, sí. Entonces, para ese tiempo en el grupo de amistades había una psicóloga. Y entonces la consulté y estuve un tiempo con ella y ella, pues ella me dio el diagnóstico oficial de que sí, de verdad, tiene déficit de atención sin hiperactividad. Porque no era, yo era un poco inquieto, pero realmente no era algo que no pudiera controlar. Ya. Eso sí, era impulsivo, y eso es bien típico de las personas con déficit de atención. Tendemos a ser impulsivos y actuamos primero y pensamos después. Así que eso sí me trajo unas situaciones, pero con el tiempo fui haciendo unas rutinas. La tecnología ayuda mucho, un teléfono con todas las aplicaciones, pues, para uno recordarse de las cosas, el calendario, así que eso pues me fue ayudando, pero principalmente el saber que no eran changuerías mías, que era que sí que tenía una condición, pues me ayudó mucho. Háblame un poco, atando esto, ¿verdad?, a herramientas sobre esto del autoconocimiento. ¿Cómo las personas, o qué tips tú le puedes dar a las personas para tal vez tomar de cierta manera lo que escuchamos de otros y cómo entonces nosotros podemos autoevaluarnos nosotros para saber qué es cierto, qué no, y transformarlo en algo bueno? O sea, que no lo tomemos como que a veces la gente dice lo que sea por ahí a lo loco, literalmente, así es que lo hacemos. Así que, ¿verdad? ¿Qué tips tú nos puedes dar para eso? Mira, cuando yo hablo de esto está ligado a la autoestima, no sin duda. Jorge Bucay, que es un autor argentino, él habla de la autoestima y dice que nosotros tenemos dos yo, ¿verdad? Y él dice, tenemos el yo ideal, que ese es el yo que todo el mundo quiere, o sea, el yo que nuestros papás quieren, el yo que nuestra familia, que las amistades, que la sociedad quiere. Pero está el yo real, que es lo que hay, es la verdad, es quién soy. Y entonces él dice que eso nos trae un problema con la autoestima porque siempre estamos apostando, como si estuviéramos depositando siempre en el ideal que nunca se logra, pero el yo real es descuidado y es ignorado. Y entonces por eso tenemos problemas de autoestima, porque tenemos un déficit de autoestima para los efectos. Así que, ¿por qué amarro eso? Pues porque para yo poder tener una autoestima saludable, es bien importante el autoconocimiento y es bien importante hacer las paces con ese yo real y descubrir fortalezas ahí, porque todos las tenemos, pero como se nos hace más fácil decir lo malo que lo bueno,
Sí. Y cuando nos señalamos, se nos hace más fácil decir que soy un despistado, que soy un olvidadizo, que soy un hablador, pero no decir que precisamente ese despiste, ¿verdad? Porque el que tiene déficit de atención es como si la mente le estuviera saltando de pensamiento en pensamiento, de idea en idea, ¿verdad? Pero eso es una maravilla. Sí. Eso es un superpoder, de verdad. Porque te permite amarrar conceptos, ideas, cosas que quizás a otras personas se les hace difícil combinar. Tú las puedes combinar porque esa es tu vida, estás brincando de idea en idea y las puedes amarrar. Sí. Y así tantas otras cosas, como en mi caso era el hablar mucho, que terminó siendo mi profesión, ¿verdad? Y ahora yo le hablo a los maestros y le doy talleres a los maestros. Soy maestro de los maestros. La vida te da sorpresa, sorpresa. Eso es así. Así que sí, hay fortalezas, y no importa la situación, la condición. Tú misma hablaste cuando te conocí, que estabas contando tu testimonio, también hablaste de ese asunto, de las fortalezas que tú descubriste. Así que las hay, pero para poder llegar ahí tienes que conocerte. Y nosotros no siempre nos conocemos. Claro. Nos sorprendemos de nosotros mismos muchas veces. Y para conocernos si yo quiero ser amigo tuyo, yo tengo que pasar tiempo contigo. Sí. Así que si yo quiero conocerme a mí, tengo que pasar tiempo conmigo. Sí, como tú decías de tu maestra, ¿verdad? Muchas veces las personas que están alrededor, hay quienes pueden criticar, pero hay quienes nos dicen cosas positivas que tú dices, esa soy yo. Porque yo no sabía que yo hacía eso también, o lo que sea, ¿verdad? Porque nos cuesta reconocer eso. Cuéntame un poco precisamente entonces, ¿qué son fortalezas? Cuando nosotros queremos desarrollar ese autoconocimiento y decir, ok, estas son mis debilidades o áreas de oportunidad y estas son mis fortalezas, para un profesional o para el mundo, ¿qué se ve como fortalezas? Bueno, hoy día es bien interesante porque las cosas han cambiado mucho en el mundo laboral y claro, todavía hay empresas que no están tan al día, pero se le da mucha importancia a la inteligencia emocional, a la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos de trabajar y manejar nuestras emociones. Así que dentro del mundo laboral eso es una fortaleza, el poder relacionarnos, el trabajar en equipo, el saber trabajar en equipo, que está más allá de si, qué sé yo, sacaste las mejores notas en la universidad. Así que todas estas destrezas emocionales que las tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos esas capacidades, son fortalezas bien importantes y por lo menos yo siempre empiezo por ahí, emocionalmente, qué fortalezas yo tengo, que puedo aportar, que puedo servir, cómo yo manejo mis emociones, qué es lo que yo hago cuando me siento triste, qué es lo que yo hago cuando otros están tristes, ¿verdad? Cómo yo respondo. Y cuando empezamos a rebuscar ahí, podemos encontrar muchas fortalezas que pueden ser muy útiles en el mundo laboral, sobre todo en este tiempo, que se tiene muy claro que eso es muy importante. Sí. Y yo quiero decir también que sobre todo la parte del reconocimiento, yo sé que a veces eso es como un disco rayado, pero yo siempre digo que ese primer paso de tú querer conocerte, de tú querer decir, ok, ¿quién soy yo? Ese yo ideal y ese yo real me encantó, yo me río, pero es que yo me identifico con muchas de estas cosas, las veo todo el tiempo en mí y en personas alrededor mío. Y tú decir, ok, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué me hace falta? También porque puede ser que de momento tú dices, pues mira, a lo mejor lo que veo es lo malo, pero entonces, pues ¿qué yo puedo hacer con todas estas cosas que quiero desarrollar? Y hay miles de libros, porque en este programa no nos va a dar tiempo de hablar de todo, ¿verdad? A profundidad, pero yo les invito a que ustedes busquen libros, busquen podcasts, a los que les guste YouTube. Hay miles de recursos que te hablan sobre este tema y que te pueden ayudar a que tú puedas conocerte, desarrollar tu autoestima y poder ir identificando esas fortalezas de las que habla Rafi. Vamos a una pausa, pero regresamos con unos cuantos tips más y bueno, tenemos que darle el desenlace de la historia porque no sabemos qué pasó. Así que quédense con nosotros aquí en Realidad Desconocida y regresamos rapidito por aquí por WIPR. Saludos, ya estamos acá en nuestro último segmento de Realidad Desconocida y este programa se va siempre demasiado rápido para mi gusto, pero si usted quiere seguir aprendiendo sobre temas de discapacidad, diversidad funcional, como usted le quiera llamar,
puede entrar a nuestras redes sociales Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, en YouTube y conectar con nosotros y también a través del WhatsApp al 787-462-5973 nos puede enviar un mensajito. Si usted quiere también conectar con nuestro invitado, Rafi, adelante, bótate. Nada, mis redes son, en todas las redes estoy como Rafiteando con Y, Rafiteando. Y pues por ahí me pueden conseguir y si quieren dejarme algún mensaje, en confianza, cualquiera de las redes, Facebook, TikTok, Instagram. Y importante, Rafi con Y, o sea, sí, R-A-F-Y y corridito te ando. Rafiteando. Por si acaso. Y va a salir también en pantalla, así que los que lo están viendo así online, pues lo van a tener ahí, cómo se escribe correctamente para que no se confunda. Pero van a saber quién tú eres. Fácil, es súper fácil de conseguir. Bueno, estamos hablando hoy, ¿verdad? Un poquito de emprendimiento, sobre nuestras capacidades, sobre nuestras fortalezas. Conocimos un poco de la historia de Rafi, ¿verdad? Particularmente con esa... con la condición de déficit de atención, pero más que todo, cómo eso se veía hace unos años como con ciertas características, como tú decías, de changuería, ¿verdad? Te voy a robar la descripción. Y nos hemos dado cuenta que es mucho más que eso y que en efecto uno necesita unas herramientas. Y estábamos hablando sobre la importancia de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos para poder seguir teniendo éxito. Tú nos decías que en ese momento ya universitario tuviste que dejar la universidad un tiempo, tuviste muchos trabajos que no funcionaron hasta que llegaste a escuchar esta entrevista sobre el déficit de atención ya de adulto y buscaste esa ayuda. Cuéntanos, ¿verdad?, cómo eso te ayudó y entonces enlazamos un poquito más con esos consejos que habíamos estado dando en el segmento anterior. Mira, yo siempre pienso, y esto es algo que creo fielmente, comprender es sanar. Y esa es la primera parte de sanar. Y cuando yo lo comprendí, como te dije, fue un alivio. Así que empezó un proceso porque yo tenía que sanar un poco lo mal y lo mucho que yo me señalaba por no poder lograr ciertas cosas o porque se me olvidaran o demás. Así que empecé a hacer las paces conmigo, que eso es bien importante, y me di cuenta que, como hablábamos anteriormente, pues mira, había unas fortalezas que yo tenía y que eso que quizás me hacía tener limitaciones en algún aspecto, por otro lado me hacía una persona más creativa, claro. Me hacía atrevido también, que eso es importante en la vida a veces, te puede traer problemas. Pero ese ser impulsivo, pues mira, no siempre era malo ser impulsivo, ¿verdad? Me ayudaba a tomar riesgos, a comunicar mis ideas. Así que yo empecé a descubrir que esa condición, que ya le había puesto nombre por fin, y eso me daba un poder, ¿verdad? Porque ya yo le tengo un nombre a eso. Pues mira, me traía también unas fortalezas y cosas buenas, y eso, mi mentalidad empezó a cambiar. Y me empecé a sentir más capaz de decir, oye, no, pero espérate, yo no soy solo el creativo despistado de la oficina. Yo tengo otras fortalezas que puedo sacarle provecho, y bueno, pues hoy ya hace unos cuantos años pues me dedico a lo que es el compartir estas ideas y otras más, ¿verdad? A través de conferencias, de charlas, organizo proyectos educativos, que eso, ¿cuándo iba a pensar yo que el de sector universitario, el regañado por los maestros, iba a ser un educador? Porque después volví a la universidad y entonces terminé como maestro y hice mi maestría, también estudié psicología. Así que el que estaba quitado de la universidad, el que no se creía capaz, pues una vez comenzó a comprender lo que pasaba y a desarrollar sus propias estrategias y técnicas para poder echar para adelante, pues terminé siendo yo un educador. Claro, y yo digo, eso es lo que a mí me encanta de estas historias y de compartir esto, porque son los testimonios vivos de lo que hablamos en el programa, a veces desde la parte médica, desde la parte teórica, pero es simplemente que la maestría a lo mejor no es lo importante, el grado, ¿verdad? Pero es el hecho de que tú te habías quitado porque no tenías las herramientas y porque por mucho tiempo las personas alrededor te habían dicho unas cosas que tú también creías y que tú decías, Dios mío, ¿sabes? Como que me pasa, estoy mal.
Pero en efecto, cuando uno cambia esa narrativa, pudiste lograr mucho más de lo que tenías esperado en un comienzo. Y eso para mí, de verdad que, ¿verdad? Es como que inspiración, es motivación, porque nos enseña el poder de nosotros vernos desde esa luz tan positiva. Cuéntame un poco, ¿verdad? También quisiera que habláramos de otras herramientas que las personas podrían utilizar. Ya hablamos un poquito de autoconocimiento, de autoestima, pero una vez uno identifica esas fortalezas, ¿cuál puede ser un buen como roadmap, ¿verdad? Un camino para uno empezar a utilizar eso y construir tal vez algún emprendimiento, alguna carrera profesional y sacarle provecho? Mira, yo soy fiel creyente, y en mi caso fue así, de buscar ayuda. Y buscar personas que te comprendan, que te entiendan, que saben más que tú y que te pueden dar ayuda. Por ejemplo, cuando yo llego a esta universidad, todavía yo no había vuelto a la universidad, pero fui a la universidad a trabajar como artista gráfico. Y la que era mi jefa en aquel momento, que también le vivo sumamente agradecido, yo escuché sus consejos. Me abrí con ella, hicimos una relación de amistad muy buena, y yo creo que es cuestión de buscar apoyo, buscar aliados. Los hay que buscarlos, pero los hay. Y eso te permite, inclusive te ayudan a identificar tus fortalezas, esos mismos aliados, y a decirte, mira, tú puedes irte por aquí. Ella me ayudó muchísimo, y inclusive ella es la que me motiva a volver a la universidad, y hasta me buscó unos espacios para que yo, de verdad que me apoyó muchísimo. Yo ese primer día de la universidad, yo temblaba porque yo había dejado la universidad porque yo me sentía incapaz. Y temblaba, las manos me sudaban, que eso es rarísimo que me pase eso. Y ya yo me iba a levantar para irme esperando al profesor. No. Cuando llega el profesor, resulta que me conocía. Pues como yo trabajaba en la universidad. Inclusive yo le ayudaba a él a hacer gráficas y demás para las clases. Bien. Y cuando me ve, me dice, Rafa, él me decía, Rafa, qué bueno que estás aquí. Y yo, ay, yo que me quería. te menciono ahora no esto, me puedo ir. porque siempre ha sido siempre la lucha va a estar, siempre va a estar la lucha, pero hay gente que uno en el camino puede encontrar que te pueden dar dirección también. Otra cosa, ajusta las cosas a tu manera, a tu forma, no sientas que porque todo el mundo lo hace de una forma, pues, y yo no lo hago de esa manera, pues no lo puedo hacer. Por darte un ejemplo, las personas con déficit de atención nos da trabajo estar haciendo lo mismo por mucho rato, ¿verdad? Así que a veces cuando yo tengo trabajo que hacer, que tengo que crear talleres, que tengo que leer, que tengo que prepararme, ¿verdad? Para algo que estoy planteando, o una propuesta, eso toma tiempo. Pero ¿qué yo hago? Pues yo estoy un rato trabajando con eso, luego me levanto, a mí me gusta cocinar, pues me pongo a cocinar, suelto, bueno, regreso. Y ha sido mi técnica para yo poder hacerlo. No tengo que hacerlo como lo hacen los demás. Sí, cogerte como que ese breakcito, cambiar la mentalidad a otra cosa un ratito y después entonces regresa al trabajo como tal que estabas realizando. Así que yo creo que es cada uno, por eso el autoconocimiento es importante, porque a la medida que yo me voy conociendo, voy viendo cómo yo puedo hacer. ¿Qué funciona para mí? Claro, qué me funciona a mí, que no necesariamente le funciona a otros. Te hablaba de la tecnología, en mi caso, el teléfono es una maravilla, ¿verdad? Sí. Porque ahí yo hago listas, tengo mi agenda, me recuerda las cosas, así que es ajustar la realidad a tu realidad, y no sentirte menos porque lo haces diferente. Claro. Y hoy en día no hay que reinventar la rueda. Hoy en día hay tantas cosas que ya otras personas comparten, sobre todo en este mundo social, que uno dice, mira, un search, ¿cómo estoy teniendo esta dificultad? Y de momento te aparecen 20 soluciones y tú puedes tratar distintas a ver qué te funciona mejor. Es así. Así que, oye, Rafi, mencionaste algo sobre rodearte de personas que te apoyen. Y recuerdo que en la charla que estuvimos, una de las preguntas que yo me quedé pensando en eso, bueno, todavía pienso en eso, fue una chica jovencita que dijo, un chico, perdón, que dijo como que qué pasa cuando uno no tiene apoyo, ¿verdad? Como que prefiriéndose probablemente a sus familiares cercanos o a estas personas que uno piensa que son los que te tienen que apoyar. ¿Qué tú le dirías a esas personas que sienten que de momento su círculo inmediato no es tal vez el que más positivismo, vamos a decirles, les ofrece?
Sí, mira, yo creo que a veces pasa así que podemos sentirnos solos, ¿verdad? Como que nadie entiende y demás. Pero yo creo que a veces si prestamos un poco de atención, nos vamos a dar cuenta que sí hay gente que cree en nosotros, que sí hay gente que nos apoya. Yo creo que es un poco prestar atención, ¿no? Sí. Porque mucha gente ve cosas que cosas que nosotros no vemos, como el ejemplo que mencioné de la maestra. Pero también a veces también ese estar solo o ese no tener el apoyo te hace fuerte. Claro. Te hace fuerte. Claro. Y entonces te vuelves tú tu aliado principal, que así debería ser. Yo siempre digo, el amor de tu vida tienes que ser tú. Tú eres el amor de tu vida. O sea, no puedes compartir eso con nadie. El amor de tu vida eres tú. Claro. El fanático número uno tuyo tienes que ser tú. Y no compitas contra nadie, compite contra ti mismo. Claro. Así que yo creo que también a veces esos momentos de soledad, porque yo tuve la dicha de tener unas personas, pero hubo momentos en donde no las tenía y tuve que bregar, ¿verdad? Desde mí mismo, sin apoyo. Pero eso te hace fuerte y así como digamos en una pareja, por decir algo, los momentos difíciles pueden unirlos más, pues los momentos difíciles pueden hacerte unirte más a ti mismo, ¿no? Y valorarte más. Sí. Y inclusive descubrir cosas que si no hubiera sido por esa soledad, no las hubiera descubierto. O que jamás pensaste que podías hacer. Yo le añado a eso un poquito, y es que como que nada es permanente, nada es para siempre en un sentido, y tal vez las circunstancias se ven mal por un tiempo, sobre todo cuando uno es pequeño o joven, que a lo mejor hay muchas cosas que no podemos controlar, pero cuando crecemos, pues esas posibilidades van, y esas personas a nuestro alrededor van creciendo también, ¿verdad? Y van expandiendo los círculos. Y si no es, ¿verdad? A veces lamentablemente no es la familia, pero si no es tu familia, puede ser tus maestros, como fue tu caso también, ¿verdad? Un maestro, un coach, pero no te cierres a las otras personas, porque siempre va a haber alguien que te pueda apoyar, y busca esa ayuda, busca recursos, olvídate de lo que digan los demás. Mientras tú puedas, haz todo lo posible para encontrar esa persona que sí cree en ti, además de ti mismo, de ti. Así que sí. Rafi, para ir concluyendo, ¿verdad? Quisiera que nos puedas dar algunas palabras finales, algún mensaje que le podamos ofrecer a nuestra audiencia. Mira, mientras hablabas y con lo que hablábamos del video que pusimos al principio, Víctor Frankl es un psiquiatra judío y vivió en los campos de concentración. O sea, nada más que decir, vivió en los campos de concentración, así que sufrió que tú no tienes idea. Y un psiquiatra preparado, ¿verdad? Con estudios y demás, verse en una situación como esa, viviendo prácticamente de manera infrahumana. Sí, pues él escribe este libro, El hombre en busca de sentido, si no me equivoco se llama, y él habla de la última libertad. Y tú dices, ¿cómo caramba un hombre ahí descubre la última libertad? Pues sí, y entonces él habla precisamente y dice, mira, que era un poco lo que yo reflexionaba en el video anterior, la última libertad es que tú decides qué haces con lo que te pasa. Y eso lo decides tú. Eso nadie puede decidir lo que tú haces con lo que te pasa. Lo que te pasa, pues puede ser difícil, complicado, y tú ser a lo mejor víctima de la situación. Claro. Pero nadie puede decidir qué hacer con eso, solo tú lo puedes decidir. Y entonces, a mí eso me ha servido muchísimo, muchísimo, porque, y sobre todo en los momentos que más crisis tuve con esto del déficit de atención y de unas limitaciones que yo sentía, el yo decir, espérate, yo no escogí esto, ¿verdad? Porque nací con esa deficiencia, pero yo sí puedo hacer algo con esto. Yo sí puedo decidir lo que hago con esto. Me encanta. Y creérmelo y amarme así. Sin estarme diciendo, ay, Rafi, que tú otra vez. Sin tener que hacer eso. Sí, sin tener esa personita en el oído. Como los muñequitos esos, que el diablito y el angelito. Pues yo escucho al angelito, que me dice cosas buenas, ¿no? Y no me estoy reclamando, ni diciendo, ni señalando. Así que me parece a mí que
todo empieza, y esta es mi predicación de todo el tiempo, todo empieza con una relación saludable contigo mismo. Bueno, pues ahí lo tenían, Rafi, Román y Angel, que hoy quiere seguir también saludando a la audiencia, apareciendo en cámara en nuestro podcast. Pero mira, yo creo que no podemos haber finalizado este podcast con mejores palabras que esa, ¿verdad? Todo está en cómo nosotros reaccionamos y yo les digo, no están solos, hay muchos recursos, lo que ustedes tienen que hacer es encontrarlos, así que estamos aquí en Realidad Desconocida también para conectarlos con esos distintos recursos que están allá afuera listos para poderles apoyar y creer en ustedes, en su emprendimiento, en todo lo que ustedes quieran lograr en sus vidas. Nos vemos aquí la próxima semana en Realidad Desconocida. ¡Chaito! Gracias por la invitación, de verdad que sí. Thank you.